Vamos a hablar acerca del tema de la revelación divina de Dios, cómo es que fue revelada la Biblia, ¿no? Vamos a opinar un poquito acerca de esto y para empezar quisiera pedirles que abramos nuestra Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 1 y 2. Si alguien lo tiene y me puede ayudar con la lectura. Para iniciar, Hebreos 1, capítulo 1, versículo 1 y 2. ¿Cómo dice que fue revelada, que se nos ha presentado la revelación en estos días? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, al que constituyó el heredero de todo y porque así mismo hizo el universo. Muy bien. Entonces, nosotros podemos ver que la revelación, que Dios se nos ha revelado en muchas ocasiones, de muchas maneras a nuestros padres por medio de los profetas. Y que hoy se nos ha dado una revelación máxima, que es la revelación que ha dado el Hijo acerca de todo lo que es el carácter, de todas lo que son las actividades y los atributos del Padre. Entonces nosotros podemos ver esta revelación de la palabra de Dios como una carta en la cual Dios nos da todos los aspectos para que nosotros no tengamos ninguna duda en cuanto a cómo podemos llegar hacia Él o cómo podemos alcanzar la salvación. Vamos a ver algunas partes de esto. Por ejemplo, ¿qué es lo que la Biblia dice acerca de sí misma? Que nos da confianza a creer en que es real lo que está escrito. ¿Alguien puede opinar o contribuir con esta pregunta? ¿Qué es lo que la Biblia dice acerca de sí misma que nos da confianza en que ella es real? Y que lo que dice ella es real. Bueno, pues me parece que el argumento más grande que tiene la Biblia es y que transforma a personas. Es decir, una persona que comienza a leer la Biblia, sin duda que no es la misma antes de leerla o antes de conocerla que después de conocerla, ¿no? Para muchos que no la han leído y que no la conocen, pues simplemente dicen, pues puede ser un libro malo, ¿verdad? Sin embargo, me parece que de los argumentos más importantes son el hecho de que transforma vidas. El poder transformador de la Biblia. ¿Alguien quisiera aportar un poco más hacia eso? No recuerdo bien, he escuchado muchas veces y de hecho lo he leído en la fe de Jesús. Cuando las personas decían que el planeta era que el planeta era plano, nosotros veíamos en la Biblia, se veía en la Biblia que el planeta no era plano. Cristóbal Colón lo demostró. Se creía que el planeta era sostenido por Hércules, por algo, pero la Biblia por una tortuga, pero la Biblia lo demostraba y decía que no estaba sostenido por nada. O sea, incluso en la ciencia nosotros podemos ver la veracidad de la Biblia, cómo es que la Biblia tiene todo verdadero, aunque muchas corrientes o personas digan otro, pero la Biblia siempre, yo creo que de esa forma de... Muy bien, la Biblia dice en ella algo acerca de sí misma. Quiero leerles lo que dice en el 2 de Pedro 1:19. Dice: además tenemos la palabra profética aún más segura, a la que hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestro corazón. Ante todo, sabed que ninguna profecía de la Escritura vino por interpretación privada del mismo profeta. Entonces vamos a pasar a la siguiente parte de esto, que es la naturaleza de la inspiración. ¿Qué es lo que nosotros sabemos acerca de cómo fue escrita la Biblia? ¿Cómo fue esa revelación de la inspiración? Antes de que opinen, les quisiera mencionar un texto de Elena White que se encuentra en Mensajes Selectos 1:24, perdón, en la página 24 de Mensajes Selectos, tomo 1. Dice: no son las palabras de la Biblia inspiradas. Vamos a escuchar bien este texto. No son las palabras de la Biblia inspiradas, sino los hombres son los que fueron inspirados. La inspiración no obra en las palabras del hombre, ni en sus expresiones, sino en el hombre mismo. ¿Cómo en esta declaración, cómo podemos encontrar nosotros qué podemos encontrar acerca de la naturaleza de la inspiración? ¿Cómo sucedió esto? ¿Qué fue lo que pasó? Dios le dictaba al hombre. ¿Cómo era esta interacción entre el hombre que estaba escribiendo y Dios?
Yo, en mi punto de vista muy personal, anteriormente sabemos con los profetas anteriores, el ejemplo de Moisés, el ejemplo de Noé, cómo Dios hablaba, o sea, así, o sea, directamente con ellos. O sea, Dios habló con ellos y Dios no les dijo, oye, ¿sabes? Tienes que escribir esto. A Moisés le decía, oye, como pueblo tienen que hacer esto y esto y esto. Pero Moisés, no sé, en mi punto de vista personal, como que dijo, esto es importante, tiene que ser escrito para que algún día alguien lo sepa o mis futuros, ¿cómo le podemos decir? Descendencia, mi futura descendencia pueda leer y pueda saber quién fue Jesús o quién es Dios. Muy bien. Entonces, ahora nosotros, hablando acerca de la inspiración de la palabra de Dios, nosotros podemos encontrar que algunas personas dicen, bueno, pero si la misma Biblia se contradice en algunos textos, unos dicen que sucedió tal cosa o de cierta manera, y otros empiezan a dar el relato bíblico con diferentes aspectos, ¿no? Por ejemplo, vemos lo del endemoniado de Arena, ¿no? Dicen algunas personas, bueno, un autor de la Biblia dice que fue uno y el otro dice que fue dos. ¿Cómo nos puede ayudar la revelación de la Biblia como fue dada para poder nosotros resolver, se podría decir, estos casos o poder darle una explicación a las cosas? ¿Cómo podemos nosotros, cómo nos puede ayudar esto? Creo que hay un elemento importante que se debe considerar y es el momento cuando Dios nos ilumina para interpretar la Biblia. Es decir, cuando Dios les dijo a sus profetas o les permitió que escribieran cierta porción de la Biblia, Dios los inspira a ellos para que puedan el elemento humano y el elemento divino conjugarse y entonces escribir una parte de la Biblia, ¿no? Pero cuando uno la va a leer, es lo mismo. El elemento del divino, del Espíritu Santo, nos ayuda para poder comprender bien cuál es el significado de la Biblia. Cuando uno se acerca a la Biblia solamente con la intención de conocer o encontrar un error, pues no vas con el cobijo del Espíritu Santo. Entonces, es importante y es imprescindible que el Espíritu Santo sea el elemento que nos ayude a entender la Biblia. Definitivamente que en la Biblia no se contradice. Sí, hay explicaciones y hay incluso elementos y enfoques que tienen los diferentes apóstoles que escribieron parte de la Biblia, pero que es parte de una misma verdad. Elementos que a lo mejor para uno en ese momento Dios lo iluminó y lo impresionó para que no escribiera esa parte. Pero no quiere decir que están en contra, ¿no? Sino que él vio algo que era importante, que Dios le mostró que era importante escribirlo, y a otros elementos. Bueno, aquí vemos que la Biblia dice que los hombres fueron inspirados por Dios, ¿verdad? No es que Dios haya dado una inspiración hacia las palabras. Si Dios hubiera ido directamente hacia las palabras, entonces hubiera escrito exactamente lo que quería. Pero más bien Dios actuó en inspirarlos a ellos. Entonces, de esta forma, nosotros podemos darnos cuenta que a lo mejor una persona tomó en cuenta en ese aspecto, ¿no? Lo de la época, a lo mejor una persona tomó en cuenta que él vio uno que hacía ciertas cosas, ¿no? Y no se dio cuenta de que estaba otro por allá en otro lado. Pero la otra persona tomó en cuenta que sí había dos personas, ¿verdad? Pero aquí lo importante, ¿verdad? Es que Dios inspira a las personas y es de acuerdo a lo que ellos ven. Pero lo importante es que los dos toman el aspecto del poder de Dios para poder solucionar el problema de Dios. Vamos a ir más adelante. Hay muchos misterios en la palabra de Dios, muchos misterios que nosotros podemos tomar en cuenta. Uno de ellos es que nos habla la palabra de Dios es el Dios tribuno. Yo creo, verdad, que si la Biblia no nos diera o no nos tocara ese tipo de temas, por ejemplo, como el Dios tribuno, las profecías del Apocalipsis, si no nos diera información en todas sus páginas acerca de esto, yo creo que serían misterios que nosotros no podríamos resolver acerca de lo que es las características de Dios. Quiero llevarlos porque el tiempo no es mucho el que tenemos hacia lo que es la actividad de Dios. ¿Qué cosas ha hecho Dios que nos menciona ahí en la palabra de Dios? Porque es una revelación de Dios hacia nosotros. Entonces, ¿qué cosas ha hecho Dios que nos aseguran que Dios está haciendo lo correcto para llevarnos a la salvación hoy en día? ¿Qué cosas ha hecho Dios en el pasado? Creo que más que como lo que nosotros hacemos, la Biblia dice que Dios produce en nosotros el cambio o el deseo.
cuando uno quiere cambiar, ese deseo, ese querer cambiar, lo produce Dios. No hay nada que nosotros hagamos. Dios produce todo. No podemos decir yo hago esto, yo hago lo otro, no, porque Dios lo está haciendo. La Biblia dice que Dios produce el deseo en nosotros. Ese deseo de hacer las cosas buenas, ese deseo lo está produciendo Dios. Entonces yo veo que en realidad no somos nada. Sin Dios no haríamos nada. Necesitamos de Dios y creo que pues es lo único que nos salvaría en realidad. No hay nada. Bueno, quiero solamente ya para concluir, tomar este aspecto. La palabra de Dios es una carta que Dios ha hecho hacia la humanidad para conocer su amor, para conocer su protección, para conocer el camino que Él tiene trazado para nuestra salvación. No hay otro más que solamente el que Dios nos explica en su palabra que tiene trazado para nuestra salvación. Ahora, nosotros conocemos las actividades que Dios hace en el cielo, aquí en la tierra, todo lo que ha hecho en el pasado, lo que va a hacer en el futuro. Conocemos todo por medio de la palabra. Tenemos que tener la seguridad, ¿verdad?, de que esa palabra ha sido revelada, porque yo creo que la tenemos. Pero ahora quisiera hacerles la última pregunta para concluir con esto. Si no existiera la Biblia, digamos, si no existiera la Biblia, que nunca hubiera habido una revelación especial de Dios, nosotros entenderíamos el propósito de Dios, entenderíamos todo lo que entendemos, si no existiera la palabra de Dios. Yo quiero opinar de esto. Yo pienso que no entenderíamos, ¿no? O sea, como un ejemplo, en un examen, el profesor puede explicar o puede dar algunos aspectos de lo que va a venir en un examen. Pero realmente, si no nos da una guía por la cual sigan estos pasos y esto, porque de esto va a venir el examen. Si no hubiera esa guía, pues claro, no se va a quedar, ¿qué va a venir en el examen? Al igual yo puedo decir con esta guía espiritual, ¿no? Es la guía espiritual a la cual Dios nos ha dejado para tener la vida eterna. Bueno, entonces concluimos con esto. Dios ya nos ha presentado todas las características, todo lo que nosotros debemos saber para que nosotros nos preparemos. Dios tiene preparado algo especial para nosotros, tiene preparado un premio, nos ha dejado el camino trazado, así es que ya lo demás depende de nosotros, ¿verdad? Hay que tomarnos de la mano de Dios para que podamos llegar a Dios les bendiga.